Bienvenidos a este nuevo vídeo donde te voy a indicar cómo crear una capa de datos. Y es que hasta ahora, en el ejemplo que vimos anteriormente, lo que teníamos era esta arquitectura de aplicación. Tenemos la capa interfaz donde está el HTML, el CSS, el JS y la renderización de TimeLive, que es código que se ejecuta también en backend. Luego la capa de negocio donde tenemos las controladoras y modelos y debe ser el cerebro de la aplicación. Y luego incorporamos una clase de conexión que entraría dentro de lo que es nuestra capa de conexión. Pero lo que ocurre es que en este modelo el negocio interactúa demasiado directo con la capa de conexión. Y si tuviéramos que agregar o quitar o modificar configuración de acceso a datos, la capa de negocio se ve comprometida. Por ello, lo que se debería hacer es, como mínimo, si trabajamos con el JDBC, el nivel más bajo de acceso a datos, es introducir una capa de datos que implemente objetos, clases llamadas DAO, que sus siglas Data Access Object. Es decir, por cada objeto del modelo de la capa de negocio que tiene una vinculación con los datos, por ejemplo, en este caso de una base de datos o una fuente de datos en general, creamos un DAO. Un DAO va a ser un proveedor de objetos donde vamos a encapsular ahí los esfuerzos de acceso a datos. De esta manera, si se modifica la capa conexión, solo sufre la capa de datos, pero no tenemos que modificar la capa de negocio y además quedará mucho más sencilla. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo. Pues bien, para refactorizar mejor el código, y como he comentado en la introducción, lo que vamos a hacer es crear un DAO de artículos. Es decir, por cada objeto, tipo de objeto que yo vaya a necesitar obtener datos y esté relacionado con la base de datos, lo que voy a hacer es voy a liberar a la controladora de tanto código, de tanta complejidad de la conexión y a crear una capa intermedia. ¿Vale? Para ello voy a crear un nuevo paquete donde voy a meter todos los DAO. Voy a poner el paquete de .dsw.dao. Y el DAO que voy a crear es el que hemos hecho relativo a la consulta en el vídeo anterior, que es obtener los artículos. Entonces, por cada objeto artículo voy a crear su DAO, que sería, por cada clase artículo, sería artículo DAO. Vale. Una vez he creado el DAO, lo único que hago es private, me llevo como atributo privado lo que es la conexión, el objeto conexión, y ahora creo un constructor de momento sin sobrecarga que lo único que me va a hacer es inicializar esto de aquí, ¿vale? Este código recuerden que está en el vídeo anterior y lo único que estoy es refactorizando un poco, creando un DAO, ¿vale? Para crear una capa intermedia entre la capa de negocio y la capa de conexión. Y a continuación lo que voy a implementar es el método que me va a devolver todos los artículos, que sería un public. Y ahora sería lo que yo voy a necesitar es que me devuelva el método un array list. Voy a llamar getAll, esto es muy típico, cuando son consultas en los DAOs creamos get. En este caso all significa que no va a haber parametrización porque es un select sin condición. ¿Vale? Recuerden que si necesitamos parametrizar la select, pues introduciríamos aquí los parámetros que necesitamos. Y ahora simplemente tengo que ir llevándome este código que está aquí. ¿Vale? Este código que está aquí, vamos a declarar también este array. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo es llevándome el código y ordenándolo. Voy a tener que devolver un artículo, una lista de artículos. Aquí hago el open. Y aquí haré el return, ¿vale? Y me voy a llevar el resto de código que había escrito en el vídeo anterior hasta close, ¿vale? Exactamente lo mismo. No necesito parámetros en la SQL, por lo tanto en este método no necesito nada más. Lo que voy a hacer ahora aquí es limpiar, ¿vale? Es limpiar y lo único que voy a necesitar es crear un objeto artículo DAO para que me suministre la información que necesito de artículo. En este caso, artículo DAO, vale, importamos la dependencia. Ahora con este objeto aquí lo único que hago es un punto getAll y ya está.
me quito y me elimino las dependencias que tenían que ver con la conexión, ¿vale? Y vean qué sencillo se me queda la controladora. Y ahora lo que me queda es probar que esto funciona, ¿vale? Vamos al clic derecho, Run As. Le damos a que inicialice. Vamos a poner ventana, está inicializando. Vamos a abrir una nueva instancia del Chrome, modo incógnito, localhost. Y vean que obtengo el mismo resultado. ¿Qué consigo con los DAO? Pues consigo interponer una capa entre la capa de negocio, que es el nivel de las controladoras y los modelos, ¿vale? Serían las capas de negocio. Aquí controladora y modelo sería la capa de negocio, y en vez de interactuar directamente con su capa conexión, lo que hago es que introduzco un DAO que lo que me va a hacer es amortiguar el acceso a datos. Si mañana yo tengo que cambiar de base de datos o introducir nuevas conexiones, me pelearé en los DAOs, pero no tendré que tocar las controladoras. Las controladoras reciben siempre la información con una perspectiva de programación orientada a objetos, que son objetos o lista de objetos, y en cada clase, por ejemplo artículo, en el próximo vídeo, cuando vayamos a eliminar un artículo, lo que haremos será generar un método de delete de que yo le pase un objeto artículo y él se encargue, ¿vale? Pero esa es la idea, ¿vale? Hacer mucho más sencillo el código de las controladoras. Pues bien, ya hemos visto cómo podemos ordenar el código, y como te estaba comentando, siempre será mejor para cuando nuestra aplicación empiece a nutrirse de diferentes fuentes. Es necesario proteger que la zona del negocio en las controladoras y los modelos sea lo más limpia posible. Así pues, nos vemos en el siguiente vídeo.